Bienvenidos a esta lección de Windows 7. Ahora hablaremos de discos duros. Para trabajar nuestro laboratorio y simulación, lo primero que haremos es, utilizando una Virtual PC, agregar discos duros a nuestro ya existente Windows 7. Para esto haremos clic sobre el asistente de nuevos discos y crearemos dos nuevos discos duros. Tenemos listo el disco duro 2 y repetiremos la operación para el disco duro 3. Luego de creados nuestros discos, inicializaremos nuestra máquina virtual de Windows 7. Accesamos ahora al sistema operativo. Los discos duros colocados a nuestro equipo aún no se han inicializado, por lo que si pedimos abrir la ventana de nuestro equipo, los discos aún no se visualizarán. Para ir a la parte de administración de nuestros discos, vamos a hacer clic en el botón de inicio y sobre equipo o computer vamos a hacer clic derecho, administrar o manage. Esto nos abrirá la consola del administrador de equipos de Windows 7. En la consola de administrador de equipos vamos a hacer clic sobre el administrador de discos o el Disk Management. Inmediatamente Windows 7 detectará los nuevos discos y nos pide que los inicialicemos. Cuando los inicializamos, nos pide que seleccionemos el estilo de particiones que vamos a manejar, que puede ser MBR o puede ser GPT. MBR se conoce como el sector cero de un dispositivo de almacenamiento de datos. A veces se emplea para el arranque del sistema operativo con Bootstrap y otras veces es usado para almacenar una tabla de particiones, donde debemos de tener en cuenta que puede manejar hasta 4 particiones, que pueden ser particiones primarias o extendida. Es decir, él puede manejar hasta 4 particiones primarias que se identificarán con una letra, o si necesitamos más letras o más divisiones lógicas, tendríamos que crear 3 particiones primarias y una partición extendida que puede subdividirse en más volúmenes. Luego tenemos GPT, que quiere decir tabla de particiones guide. Es un estándar para colocación de tabla de particiones en un disco duro. Es parte del estándar Extensible Firmware Interface propuesto por Intel para reemplazar a el MBR. GPT es recomendado para discos arriba de 2 terabytes y soporta más particiones primarias que las que puede soportar MBR. Para nuestro ejercicio, lo primero será inicializar los discos como de tipo MBR y verificar el número de particiones que podemos manejar
en un disco MBR. Nuestros discos son de 16 GB, por lo que el primer ejercicio será crear 4 particiones primarias. Para esto haré clic derecho y al hacer clic derecho tengo los tipos de discos posibles: un disco simple, un disco seccionado y un disco distribuido y un disco espejo. En este caso manejaremos divisiones de volúmenes simple. Las vamos a fabricar de 1 GB cada una. Y tenemos nuestra primera partición primaria. Vamos a fabricar otra, clic derecho, nuevo volumen simple. ¿De cuánto será nuestra capacidad de disco? Será de 1 GB. La letra que le podemos asignar, si vamos a manejar un disco montado o si no le vamos a asignar letra. Luego detallaremos estas opciones. El disco será de tipo NTFS y listo. Tenemos nuestra segunda partición. Repetiremos el proceso para nuestra tercera partición. Contamos ya con 3 particiones primarias y en un disco con estilo de particiones MBR solo podríamos agregar una partición más como primaria. Por lo que automáticamente, sin pedirme nada, dándose cuenta que al crear una partición más de 1 GB desperdiciaría el otro espacio no asignado, inmediatamente Windows 7 convierte mi última partición a una partición extendida. Y atención, que al ser una partición extendida puedo seguir haciendo divisiones lógicas en volúmenes, pero ya dentro de una partición extendida. Vamos a cancelar. Vamos a eliminar las particiones. Para ver la diferencia, entonces voy a tomar el disco 2, voy a hacerle clic derecho y le voy a decir que deseo convertirlo a GPT. Este disco entonces me permitirá crear N particiones primarias. Las haré siempre de 1 GB. Otra partición más. Vamos ahora por la cuarta partición primaria. Y solo una más para comprobar el punto y la diferencia
entre los estilos de partición MBR y GPT. Y así podríamos seguir creando más particiones. Ahora, existen otro tipo de particiones que se llaman seccionadas y distribuidas. Este tipo de particiones obliga a cambiar el tipo de disco, que de momento es un tipo de disco básico. Existe otra categoría adicional que es disco dinámico. Los discos entonces pueden ser básicos y dinámicos. Cuando hablamos que un disco es básico, sus particiones son estáticas. Esto quiere decir que no pueden crecer. Si llego al límite, pues saturaré mi disco duro y no podré ampliarlo. Mientras que un disco dinámico sí permite el poder incrementar la capacidad del disco a través de agregarle volúmenes adicionales de otros discos. Para probar esto, vamos a eliminar las particiones que creamos y cambiaremos nuestros discos de tipo básico a dinámico. Para trabajar con discos dinámicos debemos de contar con por lo menos dos discos físicos. Listo, tenemos sin particiones nuestros discos y ahora cambiaré de disco básico a dinámico. Clic derecho sobre el disco y le diré que se convierta a dinámico. Para convertir a dinámico necesito convertir por lo menos dos discos, por lo que me solicita cuáles van a ser. Y el primer tipo de disco dinámico que crearemos es un disco seccionado. Lo especial de los discos seccionados es que pueden ampliarse. Puedo tomar una porción de un disco y otra porción de otro. Y además la información la guardan serialmente. Eso quiere decir que primero llenará la porción del primer disco, luego continuará con la porción del siguiente disco y de ser necesario puedo agregar discos adicionales para ampliar la capacidad del volumen. Entonces diré que será seccionado, clic derecho, nuevo, Expanded Disk y le diré cuánto debo de tomar de cada disco. Del primero tomaré 1 GB y del segundo tomaré también 1 GB. Esto será que mi disco será un disco de 2 GB con una porción del disco físico 1 y otra porción del disco físico 2. Le asigno una letra. Listo. Con una nomenclatura de color morado indicará que tenemos un disco seccionado.
Quiero visualizar ahora mi nuevo disco. Y si revisamos, el nuevo disco es de 2 GB. Con este tipo de discos hay que tener en cuenta que primero llenará una porción del disco y luego llenará la otra. Pero un tipo de arreglo más eficiente para la escritura de datos es el tipo de disco distribuido. Los discos distribuidos escriben la información en paralelo en ambas particiones que forman el disco distribuido. Para crear un disco distribuido hacemos clic derecho sobre el disco y elegimos Stripped Volume. Otro aspecto importante es que un disco distribuido solo trabaja con la misma cantidad de espacio entre los discos que forman la distribución. Hacemos clic en siguiente y luego finalizar. La nomenclatura de color indicará que el disco distribuido se pinte de un color verde opaco. Y listo, tenemos nuestro disco distribuido. Y hay que tener en cuenta que si por alguna razón necesitamos mover nuestros discos, físicamente deberíamos de llevar el disco 1 y el disco 2 que forman la distribución a la otra ubicación. Si luego queremos incrementar la capacidad, por ejemplo, del volumen seccionado, no tenemos nada más que hacer clic derecho y elegir extender el volumen. Y podemos incrementar la capacidad del volumen tomando una porción disponible de uno de los discos. Ahora nuestro volumen seccionado es de 3 GB. Si lo revisamos, ahora tenemos 3 GB disponibles. En esta lección hemos hablado del manejo de discos en Windows 7.